Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos bien gozosos en este día de poder estar compartiendo nuestro tiempo de escuela dominical y poder estar aprendiendo de la palabra de Dios. Esperamos que Dios les esté bendiciendo con cada una de estas enseñanzas y que también tomen esta que vamos a estar compartiendo hoy con el título "No te comprometas con el enemigo", y les pueda servir en estos tiempos de tanta dificultad. Estamos compartiendo la palabra, estudiando en Primera de Reyes, capítulo 20, a partir del verso número 1, y dice así la palabra del Señor. Entonces Ben-Hadad, el rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces el rey respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. El rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que la desciñe. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. El poder tener trato con nuestros enemigos es algo que muchas veces necesitamos poder aprender a cómo lidiar. Acab era un rey que tenía un carácter o una personalidad débil, muy influenciable, pero Dios amaba a Israel. Muchas de las bendiciones que podemos recibir no llegan por nuestros éxitos o por nuestros méritos, sino llegan por el amor que Dios nos tiene. De hecho, Dios sabe que no merecemos muchas de las bendiciones, pero por su misericordia la hemos recibido. Para el enemigo busca nuestros hijos, el enemigo busca nuestra familia, el enemigo busca todo lo que Dios nos ha provisto. Debemos tener mucho cuidado de estar desprevenidos, porque el enemigo está esperando la ocasión en la que estemos quizás medio dormidos, quizás entretenidos en medio de todo este tiempo de pandemia, de todo este tiempo de aislamiento, en el que quizás no estamos totalmente apercibidos del el área espiritual, porque no todo lo que ocurre es simplemente una enfermedad, sino que muchas cosas tienen que ver con el área espiritual. Ahora, el enemigo buscará la estrategia para tratar de estorbarnos, pero Dios también tiene la suya. La mejor estrategia la tiene Dios. Esa es el arma que tenemos nosotros, esa es la ventaja que tenemos. Ahora, tristemente, muchos están descuidando el orar. Muchos están descuidando el buscar de Dios, afanados en tantas cosas y tantas necesidades que pudieran haber en el ámbito físico. En Primera de Reyes, capítulo 20, verso 14 en adelante, dice: y respondió Acab: ¿por mano de quién? Y él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel
que fueron 7,000 y salieron a mediodía. Y estaba Ben-Hadad bebiendo y embragándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Qué bueno es dejarse guiar por el Señor. Qué bueno es poder escuchar palabra de parte del Señor, pero se requiere una vida en comunión con el Señor. Cada petición, cada situación compleja nos lleva a clamar delante de Dios. ¿Cuántos hijos se han dañado por la carnalidad al no recibir espiritualmente? ¿Cuántos matrimonios han sido rotos por falta de la búsqueda de Dios cuando la carnalidad florece, cuando la espiritualidad decae? ¿Cuántos han descuidado su responsabilidad y sus economías están dañadas por el enemigo? El enemigo quería todo lo que Israel tenía. De hecho, Dios sabe que solamente Él puede cuidar lo que nos ha dado, pero necesitamos estar apegados al Señor. Dice en el Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, si no buscamos del Señor, nos está queriendo decir, si Dios no toma la rienda. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuánto entretenimiento buscando la provisión para nuestras vidas. Cuánto entretenimiento en medio de tantas cosas que escasean y faltan. Cuánto entretenimiento en medio del miedo, en medio de tantas malas noticias. Pero necesitamos volver nuestros ojos al Señor y tener nuestra mirada puesta en Él. Las victorias de Dios deben ser reconocidas. Cuando Dios nos da victoria, cuando Dios pelea nuestras batallas. ¿Cuántas veces Dios ha peleado por ti y por mí? Nos ha provisto a ti y a mí. Y estos son tiempos en que el enemigo nos está queriendo hacer pensar que no lo podemos lograr. En Primera de Reyes 20:18 dice, él entonces dijo, si han salido por paz, hablando Ben-Hadad, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, hablando de Israel, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, los enemigos, siguiendo los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. La palabra del Señor nos enseña que debemos agradecer al Señor siempre. Dice, no se olvide ninguno de sus beneficios. Y de hecho, ¿cuántas veces debemos dar gracias al Señor por su victoria? Ahora, una victoria que podamos haber recibido en nuestra vida no significa que podamos colgar los guantes porque ya no hay más pelea. Se necesita estar siempre alertas. Siempre alertas. Aún nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y luego que venció al tentador, dice, y el enemigo se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo también los sirios quedaron vencidos, pero luego volvieron a prepararse. Dice que la palabra de Dios llegó a Acab, el rey de Israel, y le dijo, vino luego el profeta rey de Israel y le dijo, ve y fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. De hecho, ¿qué estamos haciendo para fortalecernos en la fe? Recordar cada detalle, recordar cada momento que hemos vivido, recordar cada triunfo que Dios nos ha dado, por pequeño que parezca, porque el enemigo se prepara, como león rugiente se prepara, porque menosprecia a nuestro Dios y de hecho nos odia. Pero nuestro Señor está a nuestro lado como poderoso gigante. Dice el versículo 23 del capítulo 20 también de Primera de Reyes, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses, hablando despectivamente de Jehová Dios, sus dioses son dioses de los montes,
por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Y luego pelearemos con ellos en el campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios sigue siendo fiel y él defiende su propia honra. Dice, pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Una vez más, una nueva batalla. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebaños de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Dios volvió a darle la victoria a su pueblo, Israel, aun cuando Acab, de hecho, no era un hombre fiel, porque Acab, de hecho, era alguien influenciable, era alguien que no tenía un carácter firme. Dice la palabra que aún 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. La palabra de Dios nos dice que cuando el enemigo venga contra nosotros, por un camino vendrá contra nosotros y por 7 caminos huirá de nosotros, siempre y cuando estemos agarrados de la mano del Todopoderoso. Ahora, decisiones equivocadas, hacer pacto con el enemigo. El rey Acab hizo pacto con Ben-Hadad. Entonces dice el versículo 31, entonces sus siervos le dijeron a Ben-Hadad, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y soga en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Así los reyes tomaron aquello como un buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traed a Ben-Hadad. Entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en su carro y le dijo Ben-Hadad, las ciudades de mi padre, que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plaza en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo digo, Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. ¡Qué error! Con el enemigo no podemos hacer un pacto, porque él no desea nuestro bien. De hecho, Dios lo había puesto en sus manos para ser vencido y él lo dejó ir. Por tanto, Dios dicta una sentencia contra Acab porque sus acciones traen una consecuencia, no solo sobre él, sino sobre su familia y sobre todo el país. Dice Primera de Reyes 20:42, y le digo, así ha dicho Jehová, hablando a un profeta de Dios, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, es decir, el hombre a quien Dios le había destinado para muerte, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. La historia vivida por este rey y por Israel nos trae una enseñanza. Nos enseña que Dios ama a sus hijos, pero ser influenciable es muy peligroso. Debemos madurar en carácter y aprender a permanecer en los principios de Dios. Ser guiados por Dios nos llevará a grandes victorias, pero no
no hacerlo nos llevaría a la derrota. Ahora también el enemigo quisiera pactar con nosotros, pero sería pecado ser amigos de los enemigos de Dios. La palabra nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cuidado en estos tiempos que vivimos, con qué pactas. Si pactas con el pecado aceptando lo que a Dios no le agrada, si pactas honrando lo que no debías honrar y dándole lugar a lo que no debías darle lugar, cuando debieras dedicar tiempo al Señor. Hay tristes consecuencias para los que se han dejado arrastrar por las influencias, desde Adán, que se dejó arrastrar por la tentación, hasta hoy. Cada uno de nosotros deberá revisar sus decisiones y pedirle a Dios fuerza para ser fieles. Pedirle a Dios guianza de su espíritu para saber qué hacer. Y pedirle a Dios sobre todas las cosas que podamos no hacer pacto con nadie que le deshonre. Estamos orando porque cada uno de nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Dios les bendiga de una manera especial.